Bienvenidos, mi nombre es Cintia Olivera y estamos ahora en la tercera parte del módulo 1, Design Thinking aplicado a la innovación educativa. Bienvenidos. ¿Qué esperamos aprender el día de hoy? Primero, los fundamentos de la empatía y la importancia que tiene la empatía con respecto de nuestro entendimiento hacia el usuario. Y además, ¿cuáles son esas herramientas que podemos utilizar para buscar y generar empatía? ¿Pero será necesaria la empatía? Seguro muchos de ustedes responden que sí. Y efectivamente, hoy más que nunca la empatía es necesaria. Recordemos que hemos hablado ya antes sobre los cambios que han ocurrido hoy en día con respecto de las personas, de sus hábitos, sus costumbres, sus fuentes de ingreso, la manera en la que viven, la manera en la que conviven, y eso también afecta a nuestra profesión, a nuestras labores diarias. Es por ello que nosotros debemos preguntarnos que si la empatía es necesaria, ¿cómo la estamos aplicando? El día de hoy hablaremos y veremos la creación del mapa de empatía del cliente, el Customer Journal Map y además la creación de persona como herramientas clave para la generación y el entendimiento de la empatía hacia el usuario. Pero, ¿cómo sabemos si somos empáticos? ¿Nos hemos puesto a analizar esto antes? Si te has respondido y tu respuesta es afirmativa, ¿cómo puedes demostrar que tienes empatía con los demás? Y si tu respuesta es no, ¿te gustaría cambiar y tener herramientas que te puedan ayudar a generar empatía hacia esa persona, hacia ese usuario para quien tú diseñes las experiencias, en este caso de educación? Hemos utilizado entonces la empatía como planificación y como resolvedor de problemas hacia ese usuario. Es cierto, la empatía es abstracta, es un concepto bastante abstracto. Sin embargo, sus resultados son tangibles. Acompáñenme a ver, por favor, este vídeo. Lo encontrarán también como link en la parte de recursos de este módulo. Entonces, ¿qué es Design Thinking? Recordemos que Design Thinking tiene 5 pasos y que hoy veremos el primero. Design Thinking efectivamente utiliza la creatividad y ya hemos hablado de ella. La creatividad tiene que ver con la esencia de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, cada uno de nosotros es creativo, lo es creativo a su modo, con su tipo de creatividad. Es necesario que podamos entender y comprender cómo podemos aplicar esta creatividad en los retos que vamos a resolver. ¿Y cómo la desarrollamos? También veremos qué recursos podemos utilizar para desarrollar la creatividad. No se olviden, por favor, de leer parte de ello en la guía que ustedes tienen adjunta en los recursos de este módulo. La empatía efectivamente tiene que ver con la comprensión y el entendimiento o tratar de entender y comprender ello que preocupa o que tiene en sentimiento y en pensamiento la otra persona. Es importante también comprender que es un proceso y que el cliente es un cliente. Si bien es cierto, a veces son números, episodios, códigos, números, apellidos y nombres, la persona es un ser humano, el cliente es un ser humano. Siente, piensa, le duele, se entristece, se preocupa, tanto como nosotros. Por eso es que es importante desarrollar estos métodos. Procter & Gamble, de hecho, es una empresa que aplica mucho la empatía dentro de sus procesos. Scott Cook tiene o tenía, ya que es un socio retirado, este tipo de pensamiento dentro de su organización. Y él decía que era necesario conectar con las personas más allá de los números. Si bien es cierto, nosotros como clientes somos cifras luego por la facturación de ventas o por el volumen de ventas luego de una organización,
nosotros también somos personas y deben las empresas tratar de conectar con nosotros como tal. Y lo mismo nosotros, debemos tratar de conectar con los participantes y con el alumno de la misma manera. Por eso es que las investigaciones deben ser más profundas y más personales. Parte importante de estas herramientas que veremos a continuación tienen que ver con las entrevistas y con observaciones y también con conversaciones que tendremos con los usuarios. Por eso es que debemos observar cómo los clientes, en este caso de Procter & Gamble, compran, usan y experimentan con el producto. Y en nuestro caso, cómo los participantes toman el servicio de educación y cómo se educan y cómo aprenden las personas que están en este caso al otro lado de la pantalla. Netflix es un caso donde el usuario está en el centro. De hecho, este es mi perfil y como ustedes podrán ver, hay muchas películas con un corte bastante dramático. Sin embargo, esto hace que Netflix ponga siempre al usuario adelante. ¿Y cómo lo hace? Utilizando un algoritmo. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Siempre sugiere en base a las preferencias. Y esto lo hace centrado en el usuario. No quiere decir que nosotros apliquemos un algoritmo para ello. Sin embargo, debemos buscar tener resultados similares. ¿Y cómo es eso? Nosotros debemos poder utilizar estas bases de centrado al usuario para poder generar experiencias que se sientan y se vean y se vivan únicas para el cliente. Recordemos que a mí, por ejemplo, como en esta pantalla, me pueden gustar cierto tipo de películas y sobre eso esta plataforma de streaming me sugiere películas. No le sugiere, sin embargo, las mismas a otra persona. Pasa lo mismo con nuestros clientes o las personas que se capacitan con nosotros. Recordemos que cada una de ellas tiene necesidades, aptitudes, actitudes distintas, por lo que nosotros debemos ser capaces de reconocerlas y utilizar los medios que tengamos a la mano de acuerdo a nuestras posibilidades, buscando siempre generar soluciones diferentes. ¿Qué herramientas entonces existen para desarrollar empatía? En uno de estos métodos es muy posible hablar con los clientes extremos. Es decir, una estrategia es utilizar y hablar con las personas, por ejemplo, que no toman el servicio. Si habláramos, por ejemplo, de poder entrar en un contexto de desarrollar un nuevo servicio, como lo veremos en un ejemplo más adelante, un usuario extremo quizás podría ser una persona que tome mucho el servicio o que simplemente no lo haga. También tenemos el mapa de empatía del cliente, la creación del persona y el Customer Journal Map y finalmente un modelo de negocio. Esto lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo desarrollamos la empatía? Necesitamos sumergirnos en la mente del cliente. Existen muchas técnicas, muchas de ellas que tienen que ver con la observación. En estos días que es tan difícil poder acercarnos a los alumnos y a los clientes por los motivos de seguridad, es importante que nosotros también podamos tomar estos momentos para poder pensar cómo podemos hacer observación desde nuestro lugar. No es sencillo, mas no es imposible. Existen muchas herramientas que podemos utilizar, herramientas virtuales, que podemos utilizar a nuestro favor y ayudarnos así a desarrollar empatía. Recordemos que ser empático es descubrir las necesidades de las otras personas, ya sean que estén a la mano, es decir, que sean visibles, o que de alguna manera se encuentren invisibles o escondidas. No necesariamente porque el cliente o el usuario los quiere esconder. Muchas veces no se dan cuenta de lo que necesitan o algunas necesidades que estén ocultas. Y como decíamos en una diapositiva anterior, hablando de los usuarios extremos, es importante, por ejemplo, que entendamos qué es lo que son. Si vamos a diseñar, por ejemplo, una experiencia que tiene que ver con algún tipo de viaje,
Podríamos pensar que un usuario extremo tiene que ver, por ejemplo, con aquellas personas que simplemente no viajan. Y se preguntarán, ¿por qué tenemos que hablar con estas personas que no toman el servicio de viaje? Muy sencillo, porque debe haber motivaciones o debe haber un porqué del que no tomen viajes. Puede ser que tengan miedo a viajar, puede ser que hayan tenido una mala experiencia de viaje antes. Puede haber muchas razones. Lo importante es encontrar cuál es esa razón. Quizás esa razón se repita y podamos encontrar una solución a ese problema que no solamente afecta a esa persona, sino a un segmento bastante interesante en número. Es importante también que podamos identificar estos usuarios extremos con las diferentes necesidades y perfiles que puedan tener. Por ejemplo, padres de familia que viajan con niños o personas discapacitadas a las que les es muy difícil viajar, no solamente por el tiempo o las condiciones de vuelo, sino por la experiencia o quizás las comodidades que se puedan encontrar dentro de los lugares de viaje. Es importante también por eso comprender los diferentes perfiles que se encuentran y que se podrían ustedes encontrar dentro de los usuarios extremos. El mapa de empatía del cliente. Lo veremos a continuación. Como ustedes pueden ver, existen 6 cuadrantes que nos ayudarán a comprender cómo es que funciona el mapa de empatía del cliente. Primero tenemos en la parte superior lo que el cliente piensa y siente. Seguidamente tenemos lo que el cliente ve, lo que el cliente dice y hace, lo que el cliente escucha, los miedos o frustraciones y sus motivaciones. Podemos ver también aquí en esta plantilla, no se preocupen, que podrán encontrarla dentro del mapa de recursos del módulo 1. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que nos ayudarán a plantear con sus respuestas el desarrollo de este mapa de empatía? Lo más importante del mapa de empatía es que lo podamos responder de una manera sincera. Podemos practicar con nosotros mismos y colocarnos al inicio en el centro de este mapa de empatía. No tienen que enseñar sus resultados, por ello es aconsejable que respondan con la verdad. Luego de ello, luego de este experimento, podrán aplicar el mapa de empatía a los demás y a las demás personas que ustedes consideren su usuario. Y se preguntarán, ¿cómo sé yo si la otra persona está hablando con la verdad? Por eso es importante que practiquemos mucho utilizando este mapa de empatía, puesto que las personas no siempre nos dirán en realidad lo que piensan y lo que sienten, lo que escuchan y lo que ven, sus motivaciones y sus frustraciones. Por eso es importante que nosotros practiquemos el arte de la pregunta y que podamos nosotros también sentirnos cómodos con esta herramienta. Lograremos muchas cosas si la utilizamos bien. Recuerden, hemos visto mapa de empatía. Ahora veremos Customer Journal Map. El Customer Journal Map, como su traducción lo dice, es el mapa del viaje del cliente. Y con ello queremos decir que visitaremos y viajaremos con el cliente en toda la experiencia que tiene con el servicio o el producto. Recordemos también que este viaje tiene que acercarse lo más posible a la realidad. Y para ello es importante que podamos utilizar esta herramienta también de una manera adecuada. Acompáñenme a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de un restaurante. Como ustedes pueden ver, hay experiencias que tienen que ver con lo positivo o lo negativo de la experiencia del cliente. El cliente tiene altas y bajas, pues como todos nosotros. Y las altas tienen que ver con la entrada local, la degustación de los platillos y el comer el postre. Sin embargo, en este mapa del cliente podemos observar que
hay experiencias negativas que tienen que ver quizás con la atención a los camareros y también con la cuenta. Si analizamos este Customer Journal Map a fondo, podemos observar que estos puntos negativos, los más bajos, están relacionados con la atención al camarero. Entonces habría que preguntarse, ¿qué sucede con la atención de estas personas? Quizás eso sea el problema, pero no el problema en realidad. Déjenme explicarles. Si bien es cierto, los camareros forman parte del problema, debemos también comprender que puede ser un síntoma del verdadero problema. Es decir, probablemente tengamos que pensar en que quizás no han sido capacitados, en que quizás estén agotados porque hay poco personal, o que quizás son camareros en entrenamiento. No sabemos en realidad qué es lo que sucede, pero lo que sí sabemos es que es en esa área que ocurre esta problemática y esta falla que hace sentir mal a este cliente. Por ello es importante comprender y estudiar a fondo este Customer Journal Map. Otro Customer Journal Map que podemos ver es este. Si ustedes miran los puntos que se encuentran en la zona de experiencia positiva, tienen que ver con la experiencia y el viaje que tiene efectivamente el cliente de Starbucks. Podemos observar en la parte inferior todo el trámite y todo el viaje que tiene el cliente de Starbucks, desde que tiene la expectativa de tomar una taza de café hasta que termina la experiencia y salida de tomar el café en Starbucks. Sin embargo, podemos también observar que los puntos positivos tienen que ver con el sabor, con la cortesía de los empleados, con el free Wi-Fi, con el Wi-Fi gratis, con el aroma y la ambientación. Y que los puntos negativos que se repiten tienen que ver con la claustrofobia que pueden sentir las personas dentro de esos sitios tan pequeños y además también de el ruido que se genera, quizás por la cantidad de personas o la música muy alta, y también la temperatura del local. Entonces nosotros debemos decidir cuál es ese problema que podemos nosotros atender. Recordemos que al principio, cuando hablamos de los marcos ágiles y la mentalidad de lo ágil, hablamos sobre la priorización. Como ustedes pueden ver en este Customer Journal Map, hay varios puntos de problemática. Sin embargo, no podemos resolverlos todos a la vez, ya que todos no tienen la misma fuente. Entonces, es decisión de ustedes entender y luego comprender cuál es el punto que se solucionará primero. Y continuando, hablando de la creación de persona, tenemos que mencionar que la creación de persona también es una herramienta útil para poder ponerle un rostro a la persona, a nuestro usuario. Como lo hemos mencionado antes, muchas veces nuestros usuarios son un código, un número en la pared. Y ayuda mucho que podamos utilizar herramientas como esta que nos ayuden a ponerle un rostro, a ponerle sentimiento, pensamiento, motivaciones, tal cual lo vimos en el mapa de empatía. Una diferencia de la creación de persona con mapa de empatía es que aquí podemos poner, por ejemplo, qué redes sociales usa o qué elementos usa para comunicarse, cuáles son las motivaciones personales quizás más cercanas y cómo es su personalidad. Como ustedes pueden ver, estas tres herramientas pueden combinarse de tal manera que podamos generar empatía con nuestro equipo. Pueden animarse a utilizar las plantillas que van a estar en la parte de recursos al inicio. Recuerden también que es importante que puedan complementar las plantillas con la lectura de la guía, pues en ella se encontrarán
los pasos para poder utilizar las plantillas, así como el refuerzo con este vídeo y con el material descargable. Recordemos que en este primer módulo estamos tratando qué herramientas usaremos para buscar la empatía y la cercanía con el usuario y quién será entonces ese sujeto de estudio, a quién colocaré yo en el medio, cómo podré saber yo a quién colocar en el medio del mapa de empatía y qué problemas cree usted que su alumno o participante de sesión pueda tener con respecto de la participación en su clase. Recordemos también que podemos usar la combinación de 2 o más herramientas para la generación de empatía, que podemos comenzar con ellas en cualquier momento, pero lo más importante es comenzar ya. Muchas gracias.